que bajé el retrato de Jiménez de Quesada y puso el de Bolívar. ¿Y qué sucedió apenas me fui de la alcaldía? Lo primero que hizo Peñalosa, porque le hirió en el alma, porque ellos adoran los conquistadores y no la libertad, fue bajar el cuadro de Bolívar, que lo tienen por ahí en un cuarto de San Alejo, y poner el de Jiménez de Quesada. Mire qué insulto a la historia de Colombia. Es un insulto oligárquico, porque el ejército libertador era un ejército del pueblo, no de los oligarcas. Esa es la pelea con Santander, que aquí está detrás, no está detrás Bolívar, ¿cierto? No está detrás Bolívar, sino que lo ponen a un lado. Y eso tiene una significación. ¿Por qué Santander y no Bolívar, si Bolívar fue el que más luchó? Eso tiene una explicación histórica, pero ahora, yo lo estoy dejando, ahora ustedes contestan, todos y todas. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente revolucionario, el gobierno, el presidente no se le hace caso en este gobierno. Y eso no es sino porque los ministros, primero, no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos. Y segundo, porque hay una agenda paralela. Ser senador, ser no sé qué. Ser importante, ser aristócrata. Pues si nunca se ha sido aristócrata, ser aristócrata a veces sabe delicioso, pero yo les quiero decir, es lo más aburrido del mundo. Miércoles 5 de febrero del 2025 se cumplen 913 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, y que hubiera podido avanzar muchísimo más si hubiéramos llegado a esa meta del 55-86. Primero que todo, como siempre, darle las gracias a todos ustedes, gracias totales, eternas, infinitas, por su impresionante apoyo. Quiero también darle las gracias a Luisa Escobar, que se hizo miembro del canal por medio de un aporte, gracias a los super thanks, los super stickers y todas las modalidades que presenta YouTube, para que ustedes puedan, si es su deseo, aportar al canal para el mantenimiento del canal en este caso. Gracias Luisa Escobar, gracias por ese apoyo. Y a todos ustedes también les repito, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, sin duda alguna tenemos que hablar. Ayer vimos esa jornada que el presidente Gustavo Petro lo llamó el informe de incumplimiento, donde de 195 compromisos que ha hecho el presidente con el pueblo, solamente se han cumplido 146. Eso es un dato malo. Como dijo Gustavo Petro, y lo vimos en la intro, es un dato que avergüenza. Pero quise comenzar el video con la intro, donde se refleja esa parte que Gustavo habla de Santander y Bolívar a un lado pequeño. Eso es exactamente lo que yo tomo como una de las conclusiones de ese Consejo de Ministros que fue televisado. ¿Cómo así que está Santander y Bolívar al lado? Santander grande y Bolívar al lado. Ahí está el problema. Y ahí está el detalle, y por eso he decidido comenzar el video con esas frases, con esas palabras de Gustavo Petro, hablando de Santander y de Bolívar. Definitivamente tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Y ahí se ve reflejado en esa imagen y en todo lo que vimos en ese largo Consejo de Ministros, que para muchos puede ser un harakiri, para otras personas un acto transparente, que demuestra la transparencia de este gobierno. Vimos cómo regañaban a ministros, vimos cómo de frente contra la audiencia que tenía ese espacio, Gustavo Petro mostró cómo es su manera de gobernar y cómo es su talante. Criticable. Yo pienso que lo criticable es haber visto a Benedetti ahí. Por supuesto que la gente está atacando el hecho de que Armando Benedetti estuviera ahí. Volvemos a lo mismo, muchas cuentas progresistas
atacando al gobierno directamente por la presencia de Benedetti. Ahora vamos a hablar de Benedetti porque Gustavo Petro dio en 2 momentos claves de todo este consejo, dio respuesta del por qué Armando Benedetti y una palabra que nos debe quedar bastante clara según lo que hablaba Gustavo Petro, las segundas oportunidades. Y he preparado para ustedes el día de hoy un resumen de los que me encanta. Los he hecho varias veces con las plenarias del Senado, pero por supuesto, pues el tema de lo que ocurrió ayer, pues merece un resumen. Para mí, he destacado varios momentos importantes. Obviamente no puedo traerlos todos, como por ejemplo las palabras de Francia Márquez hacia Laura Sarabia, hacia el presidente, hacia Armando Benedetti. También otro de los grandes momentos fue el llanto de Susana Muhammad, que hablaba y decía que ella no podía estar sentada en el mismo sitio de Benedetti. Pues todo eso tuvo una respuesta. También, obviamente, el momento de Alexander López, que sí lo traigo, y tomo a Alexander López porque ahí se refleja pues el malestar que todos vimos por el hecho y la presencia de Laura Sarabia y de Armando Benedetti. Pero antes de pasar con el resumen, quiero leer este post de La Gata en el Tejado que me encantó y no es nada irreal. Dice La Gata en el Tejado, ¿se imaginan un consejo de ministros de Uribe? Martica, ¿cuántos se enterraron hoy en la escombrera? Señor presidente, aún no me llega el reporte de don Berna. Andresito, mijo, ¿cuántos millones le van a dar de subsidio al ubérrimo? Presidente, varios cientos de millones. Buenísimo el post de La Gata en el Tejado y sí, seguramente un consejo de ministros de Uribe sería así. Y también quiero recordar esta parte o este momento que trae Juan David Pedraza, Prevención y Acción, tenía a William Vinasco cantándole un gol al coronavirus y muchos uribistas acolitando esa pendejada. Escuchemos y recordemos estas palabras de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al COVID-19. Entonces, yo voy a devolver esa pregunta para que William aquí nos narre cómo meteríamos ese gol como país, William. Eso, vamos, Willy. Vamos. Procedente de China intenta atacar el COVID con el número 19 en la espalda. Atención que está metiéndose en terreno de Colombia. Ataca por todas las puntas. Parece imparable el COVID. Atención que Colombia se está defendiendo por todas las puntas también. Con solidaridad, con unión. No hay abrazos, no hay besos, pero hay mucho deseo de ganar, de imponerse. Viene la selección Colombia de contraataque. Arrancan los colombianos. Los colombianos vienen, encuentran por dónde meterse. Viene el disparo al marco. Se defiende China con el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gol. Vaya pendejada. Y eso es lo que les gusta, ¿no? Bueno, por supuesto, críticas han habido por montones. Van a tener los medios un buen material de dónde sacar y de dónde tergiversar, porque seguramente eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana. Se dieron récords también, tiene ese Consejo de Ministros en cuanto a visualizaciones. 600,000 visitas solo en X. En YouTube también vimos una gran cantidad. En Facebook, pues ni se diga. Un simple Consejo de Ministros superó el rating al prime time de Caracol y RCN, sus realities y sus programas absurdos. También es bueno que el país conozca este balance. No sabemos cuántas personas se quedaron viendo, sobre todo del uribismo. Sería bueno también salir y preguntarle a la gente qué piensan de eso que se mostró ayer. No hubo noticieros corporativos, como lo dice Celso Tetse. La candidata de la extrema derecha quedó disminuida mediáticamente. Se impuso la agenda 100% para toda la semana en Colombia. Un presidente demócrata que escucha, que permite el disentimiento, pero que es fuerte en sus decisiones. También la cuenta de Gustavo Petro, eso ya lo vimos. No sé si lo llegué a decir, pero en esta semana Gustavo Petro llegó a los 8 millones de seguidores, ya ha pasado, 8 millones de seguidores nomás en X. Concluyo con un consejo, como dice Celso Teste, nunca subestimen sus decisiones que al principio parecen locas y pasado el tiempo terminan siendo jugadotas y dándole la razón. Comparto plenamente lo que dice
Celso Teste Crespo. Es verdad, y volvemos a caer en lo mismo. Y yo acá en Colombia con C, esto siempre lo voy a tratar de manejar con responsabilidad. A pesar que no me gusta ver a Benedetti ahí. Y ojo con el tema de Laura Sarabia. Eso sí que de verdad me molestó. Molestó plenamente. Y vamos a ver qué decisión se toma, porque según hemos leído, por ejemplo, traigo este post del ministro Cristo. Dice el ministro Cristo: a mí no me gusta Juan Fernando Cristo en el gobierno. Siempre lo he manifestado, no me gusta. Salí muy temprano del Consejo de Ministros anoche por un cuadro gripal fuerte después de ser atendido por el personal médico de la Casa de Nariño. Asistí un tiempo a pesar de las circunstancias de salud, porque fuimos convocados para discutir varios decretos de la Comisión Interior del Catatumbo, que considero la prioridad del país en este momento. Lamento el cambio de agenda, la forma como se desarrolló la sesión y los enfrentamientos públicos entre funcionarios del gobierno. Esa no es la forma institucional de tramitar las diferencias internas. Es la posición de Juan Fernando Cristo. Y ojo, no era este Consejo de Ministros el escenario para repetir el informe de gestión que al comienzo del año se había realizado, ni tampoco fue una decisión conveniente transmitirlo por televisión. ¿Perdón? El propósito loable del presidente de hacer públicas decisiones del gobierno debe tener límites tanto por el uso del espectro como por la necesaria confidencialidad de asuntos internos de gobierno e incluso de seguridad nacional. Tras el episodio de ayer, es insostenible el gabinete como está conformado hoy. Al gobierno le hace falta año y medio y los colombianos, especialmente las mayorías que votaron por un cambio representado hoy en el primer presidente de izquierda democrática del país, esperan que se cumplan aspectos esenciales del programa de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace 2 semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco. Son las palabras de Juan Fernando Cristo, y también estaba esperando, antes de comenzar a grabar el video, estaba esperando un post de Gustavo Petro, porque ayer vimos también momentos cuando le dijo a Gustavo Bolívar: oiga, aquí no estamos en campaña, y lo mismo se lo dijo a Alexander López. Agendas paralelas. De eso también, así, frentero, se lo dijo a Bolívar y se lo dijo, pues a todos, y también se lo dijo Alexander López Maya. Entonces estamos esperando. Tengo acá también, estoy pendiente de Francia Márquez, que había pasado su carta de renuncia, no se le aceptaron. A Susana Muhammad también estoy pendiente, del ministro Camacho, en fin, de todos los ministros, a ver si es verdad o si le hacen caso a lo que dice Juan Fernando Cristo. Y por ahí también vi a Carlos Carrillo por la misma línea, que todos debían renunciar. ¿Ustedes qué opinan? Si es bueno que todos renuncien o que renuncien algunos, no sabemos. Pero pues estamos atentos a eso. Entonces, estaba esperando el post de Gustavo Petro, que lo ha emitido hace 1 hora, en el momento que estoy grabando este video, de sus conclusiones de ese Consejo de Ministros. Ayer se presentó el Consejo de Ministros el estudio del número de compromisos hechos con el pueblo y el alto porcentaje de incumplimiento de manera diferencial en los ministerios. Un dato que nos dejó bastante preocupados, ¿no? Es este tema del incumplimiento. De 195 promesas, llamémoslos así, 146 no se han cumplido. Y lo hemos visto recordando, por ejemplo, las presentaciones de Gustavo Petro o esos discursos, esas manifestaciones, esas reuniones que hace con el pueblo, el gobierno con el pueblo, donde se han dado órdenes, aquí, allá, paneles solares, recuerdo mucho, en la costa, la orden que le dio a los alcaldes, y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo es eso? Que sigue saliendo el dinero para las carreteras 4G, pero no para las carreteras del Catatumbo, por ejemplo. ¿Cómo se puede permitir eso? Y entonces por eso es que puse de comienzo, de intro, esas palabras, con Santander ahí detrás y Bolívar al lado, Simón Bolívar al lado.
Eso es el reflejo de lo que está ocurriendo en este gobierno. Grave, gravísimo. Porque muchos pensábamos también, o no pensábamos que con el voto ya se iban a cambiar las cosas, pero no sabíamos también que iba a ser tan difícil. No sabíamos que podía quedar tanto uribista dentro de los ministerios y dentro de esas entidades, que como lo dice, más adelante lo vamos a escuchar al ministro Camacho, a muchos les tocó empezar de cero, como Francia. Y en este caso de Francia, yo debo decir, Francia debía saber que el Ministerio de la Igualdad no estaba creado y que empezaba de cero. Eso lo tengo que decir. Aún así, pues ella mostró unos datos que no son precisamente lo que la oposición habla y lo que la oposición dice respecto al Ministerio de la Igualdad. Viceministros uribistas dentro del gobierno. Eso no puede ser. Entonces Andrés Camacho decía, presidente, así como muchos tuvieron que empezar de cero, nosotros tuvimos que empezar a cambiar esa forma de la que actuaban estas instituciones, acostumbrados a no llegar nunca a los territorios. Y todo eso lleva tiempo. Eso no es así de fácil. No se puede llegar y sacar a todo mundo de sus trabajos. Eso no se puede hacer. Y también lo hemos analizado ya con videos anteriores. Incluso por allá yo hablé con un politólogo en la ciudad de Cali y que me hablaba y nos explicaba que eso no se podía hacer. No puede llegar el gobierno y sacar a todas las personas de la oposición. Eso no se puede hacer. Pero sí tiene que haber un control más grande sobre quiénes son las personas que tenemos al lado, que tiene el gobierno al lado. El caso de Ricardo Bonilla, la asesora, que era la misma de Carrasquilla, la misma de Duque, dizque en este gobierno del cambio. Esas cosas de pronto no las teníamos en cuenta y de pronto pensábamos que era llegar y listo, chao uribistas. No se puede. Entonces, nos viene a la cabeza los siguientes 4 años, el 2026. Tenemos que continuar con este sueño progresista y tenemos ya que definir quién es o quién va a ser la candidata, el candidato que va a levantar las banderas del progresismo. En eso estamos joches. Estamos joches también en la creación del partido único. Estamos joches en salir a las calles y protestar por lo que nosotros votamos. Nosotros votamos por un cambio. Y hay acciones, actitudes, personajes que se están atravesando como Efraín Cepeda. De eso también tenemos que tener claro y tener todo el conocimiento de lo que está ocurriendo y que sea una motivación para de una vez por todas salir a las calles y manifestarnos. Yo estoy dispuesto y sé que ustedes también lo están. Entonces, vamos a continuar leyendo el post de Gustavo Petro. Decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo que es una tradición histórica no solo de la izquierda, sino de Colombia. Ojo con estos mensajes. Los consejos de ministros serán televisados todos. Algunos en cadena, otros por la televisión pública. Y por supuesto, pues acá vamos a transmitirlos, así nos toca quedarnos horas. Vamos a retransmitirlos y entre todos vamos a verlos. Eso me voy a proponer para poderlo hacer y poder retransmitir el siguiente Consejo de Ministros. Exponer a la luz al gobierno me parece democrático. Permite que el pueblo que no sea indiferente a la política y que se le apropie y decida transformarla conscientemente. Los que quieren o los que quieran hacer campaña salen, son libres. Ya lo había pedido, los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se quedan. Se ajustará el gobierno de acuerdo al nivel de ejecución de cada ministerio. Quiero, en lo que queda del tiempo y tras grandes progresos en algunas materias y poco progreso en otras, quiero un gobierno unido, transparente, de cara al pueblo y con el pueblo. No deseo un gobierno con dobles agendas, pero tampoco de un solo color, porque el pueblo es multicolor. Es el pueblo que manda, nadie más. El gabinete es un instrumento para ejecutar la promesa hecha al pueblo. El deber es cumplir. Esto que escribí ayer sirve para explicar algo de lo sucedido y pues
se refiere al post que hablaba de Pepe Mujica que nosotros lo leímos el día de ayer. Eso lo acaba de escribir Gustavo Petro, como les digo, hace pocos minutos, hace una hora aproximadamente, en el momento que estoy aquí editando y creando este contenido. Estoy pendiente acá de la cuenta, pero no, todavía no ha habido algún pronunciamiento. Estoy pendiente también de Susana Muhammad, de Francia y de varios ministerios. Gustavo Bolívar también estoy pendiente, como director del DPS, si se van a presentar renuncias. Eso estamos esperando. Pero bueno, el tema de Armando Benedetti. Ese es el tema también, pues, central en todo esto. ¿Qué respuesta dio Gustavo Petro el día de ayer? Ahí lo escuchamos. Un gobierno multicolor. Y de pronto hay detalles que no sabíamos en cuanto a la relación de Benedetti con Gustavo Petro. ¿Que nos toca tragarnos el sapo? Sí, pero también tenemos que entender la posición del presidente. Y eso de pronto sea un comentario impopular. Yo confío en Petro. Y más, escuchándolo ayer, viendo cómo se dirige y cómo maneja esos espacios, más orgulloso me siento de mi presidente. ¿Que se van a presentar renuncias? Seguramente, seguramente. Pero bueno, Benedetti. ¿Qué dijo Gustavo Petro de Armando Benedetti? Y la respuesta que le da Alexander López, y aquí viene también la respuesta que le da a Susana Muhammad. Escuchen. Presidente, mire, yo toda la vida le he hablado a usted con franqueza. Lo he seguido, lo he respetado, lo he admirado. Yo creo que más de 23, 24 años, tal vez, presidente, hemos estado en esta brega, cada uno en su espacio, cada uno en su territorio. Y creo que, así como usted, muchos hombres y muchas mujeres de este país se han jugado la vida por este proyecto. Y eso nos da el derecho y nos da la autoridad moral para expresarnos cuando nos tenemos que expresar. Y ese sentimiento que expresa hoy Francia y que expresa hoy Susana no solamente es de ellas dos, presidente. Eso se lo hemos dicho a usted también. O sea, Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, Laura Sarabia la conocí en la campaña, pero no nos representan en este proyecto, presidente. Y eso no es sectarismo político. Eso es la posibilidad humana que usted planteaba de poder relacionarnos, de poder construir colectivamente. Yo puedo decir hoy, presidente, yo tuve diríamos nosotros, una relación en términos de lo que ha sido nuestro trabajo de respeto con Laura. Pero yo sé que Laura no tuvo esa misma relación con otros compañeros y esa es la verdad. Con Benedetti la situación es mucho más compleja, presidente. Y no es de una segunda o tercera o cuarta oportunidad. O sea, este es un proyecto que hoy se está presentando por primera vez ante el país. Y nosotros no compartimos y no podemos compartir que espacios tan estratégicos para nuestro proyecto no estén hombres y mujeres que se han jugado toda la vida en este proyecto para que representen esa ideología y esa postura política que nosotros tenemos. ¿Sí? Y esto no es un tema personal con ellos dos, y no es un tema de plantearnos hoy ellos no trabajan o sí trabajan, esa no es la discusión, presidente. Pero yo, en lo personal, sí le apuesto a que en los cargos estratégicos, y se lo dije a ustedes de un principio cuando estaba conformando el gabinete de este gobierno, yo era senador de la República, se lo planteé, nosotros necesitamos un gobierno, nos lo dijo Lula en una visita que hicimos con Francia Márquez. Nos dijo Lula como 5 o 10 veces, nos lo dijo en una reunión, no dejen entrar a su gobierno a la gente del establecimiento, porque esa misma gente por dentro les puede hacer demasiado daño. Y yo, presidente, este es un llamado que yo se lo hago también con mucho cariño y con mucho respeto, y también respondiendo a lo que reclama la gente afuera. Esto no es un llamado tampoco de un grupo de ministros o de directores. Esto es un llamado de bancada, de nuestra propia bancada en el Congreso. Esto es un llamado de liderazgos sociales. Esto es un llamado de muchos sectores. Y no es que no puedan participar en nuestro gobierno, pero es que no pueden, presidente, como se hace o como se hacía con usted en el caso de Laura, que monopolizaban la agenda del presidente. Ahora Benedetti llega a lo mismo. Nosotros prohibimos a usted. O sea, la relación nuestra con Benedetti no puede ser. Y no puede ser no porque nos caiga mal o porque sí o porque no, sino porque es que nosotros ya hemos vivido experiencias, presidente. Y son experiencias de monopolizar un gobierno y de tratar de cerrarlo
ante un gobierno que tiene que ser del pueblo, que tiene que ser popular y que tiene que permitirse la discusión. O sea, ¿por qué un ministro tiene que pedir permiso para hablar con el presidente? Eso no puede pasar y yo no estoy de acuerdo con eso. Presidente. Como se lo dije a mi tocayo, hay que diferenciar si somos candidatos o gobernantes. No es candidato a nada. Bueno, entonces eso que quede claro. Clarísimo, presidente. Porque eso yo no lo admito, yo no soy de ese proyecto que usted está pregonando. Que el M-19 no fue izquierda, como acaba de decir Pepe Mujica, que fundó el M-19 a través de los Tupamaros, no él personalmente, sino los Tupamaros, somos uña y mugre, pensamos casi lo mismo. No soy de izquierda, no soy de derecha, soy humanista. O como decía Facundo Cabral, que también lo mataron, no soy de aquí, no soy de allá, pero ser mi feliz es mi color de identidad. Nosotros somos diferentes y no sabemos entonces cuál es el proyecto. Mi proyecto no es el de izquierda, yo no propuse el socialismo. Me gusta y lo he estudiado, pero el socialismo que habrá en el mundo en el futuro no es el mismo del siglo XX. No tendrá la marca del siglo XX. A mí me han expulsado de partidos de izquierda. En el M-19 nunca me expulsaron. ¿Por qué si allá y no acá? Por el sectarismo. Y lo vuelvo a repetir. Yo no soy de una secta. Yo fui una cosa que llamaba Progresistas, que ganó la alcaldía de Bogotá, después de la expulsión del Polo. Y para llegar a la presidencia, entonces construyó una cosa que llama Colombia Humana. Pero no es para que Colombia Humana se me vuelva un presidio. Yo me escapo ahí mismo. No me gustan los presidios, ni mentales ni físicos. Por eso voy a ir a la cárcel, ministro de Justicia, ojalá la distrital, que fue la que nosotros pusimos y construimos como una de las mejores cárceles del país. Hablar de cárcel es difícil. A firmar una ley que dice que la cárcel debe ser un sitio de educación productiva, algo así. Que eso ya lo logramos en la distrital, nosotros. El compañero Lemos era el director de la cárcel. Tenemos otra idea. Entonces, tampoco fui el Partido Comunista nunca, porque en esa pelea entre, ¿cómo así? Entonces, tenemos que hacer gulags, sacar a Solzhenitsyn, sacar a Pasternak, perseguir a Stravinsky. En este gobierno no quieren que persigan a Stravinsky. Ah, no, porque el folclore colombiano es mejor que la cultura europea. No, lo que se vuelve universal es universal. Cultura europea también tiene folclore, pero eso es otra cosa. Entonces, a mí no me gusta eso. Y yo lo que le he enseñado a la gente, por eso el multicolor, que nunca debió quedarse de nuestros signos, símbolos, yo no pongo una bandera roja, pongo el multicolor. No porque sean los colores de los gays y del LGBTIQ, sino porque son los colores de la diversidad humana, que es de todos los colores, no de una piel, o clase de piel, o color de una piel, o un pueblo elegido. Lo que le dije a los Estados Unidos es, ustedes no son el pueblo elegido, ni Israel, es la humanidad el pueblo elegido. La humanidad es de todos los colores. Bogotá Humana fue de todos los colores. Y este gobierno debe ser de todos los colores, no porque nos hayamos chichipateado o volteado. Nosotros, yo soy un color entre todos los colores del arco iris. Y el gobierno no debe perder esa sensación, si no termina una secta. Yo quise juntar en el movimiento que ganó 11,5 millones de electores. ¿Cuántos votos puso la izquierda? Si yo hago matemáticas, compañero, 11,5 millones son de los mismos 10 millones que votaron por los congresistas.
Los 11 millones y medio que votaron por mí, unos meses antes, votaron por el Congreso que hoy hay, excepto 1,5 millones, que son de los jóvenes que salieron a votar cuando se dieron cuenta que el uribismo iba a poner otra vez a mi amigo, el empresario Hernández, muerto. Salieron en masa porque no querían, después del estallido social, que entrara otro gobierno de Uribe a este poder, y votaron por mí. Pero si usted quita ese 1 millón de jóvenes, entonces casi todos mis electores votaron por el Congreso que hoy existe. De esos, unos 2, yo no me acuerdo, 2,5, 3, por la lista del Pacto Histórico. Y como yo junté tendencias diferentes en el Pacto Histórico, no puedo decir cuántos votos tenía la izquierda. Pero son menos de 3, quizás 2, quizás 1. Y entonces, si yo quiero volver ese arco iris que ganó las elecciones de Colombia de un solo color, yo creo que mato la posibilidad de la transformación de Colombia. Entonces, ustedes quieren cortar cabezas, quién es puro, quién no es puro. Resulta que yo sí doy una segunda oportunidad. Porque el puro se puede transformar en impuro, compañero. Y el impuro se puede transformar en puro porque la dialéctica funciona y todo fluye. Ahí está la respuesta. Y en esa respuesta, ese punto que habla de cuántos votos fueron de la izquierda, eso nos tiene que también llamar a la reflexión. Segunda oportunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que muchos de nosotros, en mi caso, la vida me ha dado a mí una segunda oportunidad. Y es este canal, es esta comunidad tan maravillosa que tengo con ustedes, que no es comparable. Algún día contaremos también por qué hablo de esa segunda oportunidad que a mí, Dios y la vida, en lo personal, me ha dado. Y estoy seguro que muchos de ustedes también han tenido una segunda oportunidad en la vida. Que esto es política, que no es. Puede ser entendible. Que cómo va a poner a Benedetti al lado, y lo puso al lado. No lo dejó en una esquina, no, lo puso al lado. Donde obviamente los planos de la cámara iban a enfocarlo, y ahí estaba Benedetti. Esperemos, porque ese detalle de cuántos votos puso la izquierda es clave en esa audacia, esa pericia, esa estrategia que siempre hemos alabado de Gustavo Petro. Es una estratega. Una vez dije, Gustavo Petro sería buen técnico de fútbol, independientemente, sino por la estrategia. No sé ustedes qué opinan. ¿Les parecen convincentes las palabras del presidente? A mí sí. Y yo estoy firme con Petro. No voy a caer en lo que está cayendo mucha gente, que son sus posiciones, son respetables. Por supuesto que sí. Pero vuelvo a lo que siempre he dicho. Pues al que no le gustó, hermano, pues entonces hágase un lado. Pero no vengan a entorpecer este año y medio que queda de gobierno. Por algo lo hizo y creo y confío en él. Porque vea lo estratega y lo analista que es. ¿Cuántos votos sacó la izquierda en esas elecciones pasadas? Y fueron 11 millones y medio, ¿no? Y hemos hablado y hemos dicho que Benedetti movió gente por montones. Así no nos guste. Pero fue así.
Y nosotros lo que teníamos que hacer era ese 55-86. Eso era también lo que nosotros debíamos hacer. Yo voté, pero no se alcanzó la meta. Que nos quede ese punto de reflexión y pensando en el 2026. Bueno, pero no nos vamos a quedar acá hablando solamente de Benedetti. No nos vamos a quedar con ese tema porque se dieron muchas más cosas y muchas más temas que se tocaron que a todos nos incumbe. Porque queremos saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué esos altos niveles de incumplimiento? Y aquí traigo a la ministra de Justicia también. Son videos un poco largos de pronto, pero escuchen también a la ministra de Justicia. Hay un problema de base y se lo voy a decir. La burocracia de la administración pública es un desastre. Y es un desastre porque la crean para eso. ¿Cómo es posible que tengamos que acudir a una contratación de un tercero logístico que cobra 5 o 6 veces más que lo que vale el elemento? ¿Cómo es posible que se construyan una serie de estructuras que lo que hacen es impedir la actuación inmediata también? Y yo entiendo, la corrupción es una regla, lamentablemente, en la mayoría de los gobiernos ha sido. Un mecanismo, dice la película brasileña. Es un mecanismo. No es una banda que llegó, sino que a través del tiempo, Álvaro Gómez Hurtado decía el régimen. El régimen, sí. Pues en la película brasileña es el mecanismo. Lo que hizo Olmedo fue usar un mecanismo que ya existía, él con su propósito de financiar su campaña al Senado. Ya antes de Olmedo y en otros gobiernos se robaban la plata a través de los carrotanques. Y el contratista de carrotanques ya era el contratista del gobierno de Duque. Lo único que hizo Olmedo fue, como ya lo supo, él podía saberlo, en vez de destruir el mecanismo, y aquí todo ministro, ministra y director debe destruir el mecanismo de la corrupción. Lo que hizo Olmedo, y lo puede hacer cualquier ministro, ministra, etcétera, es adaptarse y poner el mecanismo a su favor y hacer negocios. El mecanismo ya existe. No es la burocracia en general, es que dentro de la burocracia se han puesto las fichas para que el mecanismo actúe. Disculpa que les interrumpa. No, ministro, presidente. Bueno, pero mire, la DIAN es uno de los elementos. Aduanas, Polfa, Sí. desde hace 38 años le pertenece a los contrabandistas, no al pueblo, no al gobierno. Y por tanto deja de haber impuestos, porque se roban los impuestos unos, o los impuestos de importaciones otros, o destruyen la aduana, la industria nacional, porque el contrabando es grande. Contrabando en grande viene en camiones por caravanas y con el sello oficial. No es la señora que antes iba a Maicao y traía un fotico ahí en los buses y los agentes de aduana, entonces los de aduanas era a quitarse. Y a cambio, chichín, no se lo quito, pero deme algo. De Maicao yo vi eso de Maicao a Bucaramanga, pero yo andaba en bus. Entonces, esto de hoy es un mecanismo, tiene el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto empleado en fila, porque saben que si alguien saca el de aquí, el siguiente también es, y el siguiente también es, y tiene una carrera administrativa para proteger eso. ¿Dónde matan más gente? No, y ahí empieza una discusión con lo que ha dicho, ministra. No es la zona de conflicto, no es que diga que no, sino que no es en la zona de conflicto. Donde matan más en Colombia es en los puertos costeños del Pacífico, jóvenes en general. ¿Por qué? Porque por el puerto oficial de Colombia, privatizado, sale la cocaína, entran las armas y entra el contrabando. ¿Y quién los permite? El mismo Estado. Ahora no la voy a interrumpir porque ahora voy a hablar de eso, pero es el mismo Estado el que crea la enorme corrupción de Colombia.
Claro, presidente, y yo lo veo incluso, por ejemplo, en el sistema carcelario, a pesar de todos los controles, a pesar de todo lo que estamos haciendo de los operativos, la realidad y el marco general es qué es lo que está pasando en el tema de los centros carcelarios. Y la corrupción es el peor fenómeno que se tiene a través de todas las instituciones y eso es lo que hay que parar. Pero el punto esencial también es cómo se mide, no en temas de rendimiento ni de publicidad ni de imagen, ese no es un tema que me preocupe a mí, cómo se mide hacia el capital humano, cómo se mide hacia la sociedad y cómo se mide hacia esos seres humanos. Y ahí es donde empieza el tema de la discusión de cómo lo estamos haciendo y frente a qué lo estamos haciendo. Y yo creo que ahí simplemente para decirle, hay que replantear algunos aspectos. Creo que es fundamental también pensar en que las mediciones, digamos, a veces yo miro los indicativos. Plan Nacional de Desarrollo cumplido, Plan de Gobierno cumplido, pero el tema de discriminación, interseccionalidad no está cumplido. Entonces yo puedo tener un índice 100% y me preocupa es en el fondo la gente. A mí lo que me interesa, y se lo digo de vida, es el tema de la gente. Y por eso yo creo que el externado nos imprimió muchas cosas similares, muchísimas. Ahora, el tema de la justicia significa mucho en el contexto social. Y la justicia, mientras haya impunidad, y esto no es un discurso, es la verdad que lo he visto yo, el miedo a investigar realidades. El miedo a parar la corrupción, el miedo a no meterse contra los cacicazgos y los grupos criminales que están en las regiones. Ese es el de sangre real, presidente. La exportación de droga, y no es la mata. Usted siempre me lo dice y yo lo entiendo ya claramente, y lo he entendido siempre. Pero el gran conflicto es que esos territorios se vuelven trofeos de esos grupos criminales nacionales e internacionales. Entonces, allí hay muchísimos factores. ¿Justicia cómo? ¿Justicia cuando el crimen está en esas zonas? ¿Justicia cuando el narcotraficante está aprovechándose incluso para explotar al campesino que sembró? ¿Justicia cuando usted tiene unos elementos en donde está matando miles de personas en el campo internacional? Eso es lo que me cuestiona a mí. A mí a veces me da risa. Las mediciones son eso, mediciones. Pero ¿qué significa hablar de cada una de las áreas? Y esto significa, y lo digo porque entre otras, el tema carcelario es la reproducción minúscula de una sociedad corrupta. Muchas veces me dicen, ¿por qué hay extorsión en las cárceles? Hay extorsión en las cárceles, pero también hay extorsión afuera. Cuando yo llegué como ministra de Justicia me dijeron, todas las llamadas se hacen desde las cárceles. Le dije, pruébemelo. ¿Y sabe por qué dicen eso, presidente? Porque afuera lo están haciendo también, pero no hay investigación. ¿Dónde echan la culpa al tema? ¿Hay extorsión? Sí. ¿Hay corrupción? Sí. Hemos hecho en este momento de julio acá la captura de 38 guardianes del IMPEC, de 140 personas que están afuera y de otras que están adentro, pero esto es una red. Y ahí va simplemente mi petición final. Presidente, con todo el respeto, con todo el conocimiento que pueda tener uno, no me da pena decir, en 62 años de existencia, presidente, hay momentos en que la gente abusa y abusa de manos tendidas. Y ahí es donde uno tiene que tener claridad también de quiénes son los criminales que por oferta y demanda están trabajando en este país. ¿Y quiénes son los criminales que se favorecen con la guerra en este país? Acaban con la justicia en los territorios y acaban con cada uno de los pasos que se quieren dar desde este gobierno, porque yo le quiero decir, yo no tengo partido político, pero le he visto a usted la decisión y la convicción, así como a muchos del gabinete, de crear un cambio.
Y seguiré sin partido político. Seguiré sin partido Pero político. yo nunca, cuando estoy en partido me echan, Además, compañero, ¿no? Me echan cuando estoy en un partido político. El único lugar que no me han echado es del M19, que fue prácticamente mi único partido. Pero sí, usted pues, eso no es pecado. sí. Pero ¿por qué lo digo también? Y creo que en este momento de sinceramiento, bueno, usted me ha oído en mis conversaciones directas con usted. Creo que también hay una cantidad de imágenes y de falsas imágenes que lo que llevan también es saber cómo se está moviendo una sociedad a través de una serie de puestos, de contratos y de cosas que uno visualiza desde el Estado. Yo investigué muchos. Hoy estoy al otro lado, estoy en el Ejecutivo, pero la corrupción está ahí. Y por eso también el conocer que hay personas que abusan de esas manos tendidas significa también dar un viraje fundamental en ese tema. Yo le quería decir esto, presidente, y pues el Ministerio de Justicia, hasta que usted lo decida, estaré allí. Bueno, ministra, pero entonces yo le respondo, ya que somos del externado ambos. Y se burlaba alguien porque yo decía que era un economista que me habían enseñado mucho de derecho, pero es porque en el externado su experiencia es el derecho. Entonces, ministra, como hemos alargado aquí el tema, pero que usted la puso en una discusión fuerte. Ojo, no es por dialogar, es que no estamos separando el poder público, que ya deja de ser público, del crimen. Y nos friegan en todos los poderes del Estado para poderlo hacer, porque eso está en todo el Estado, incluido el Poder Judicial. El cartel de la toga lo demuestra. Y si el cartel de la toga sigue dentro del Poder Judicial, no hay lucha contra el crimen. Jueces sí hay valientes, todos lo sabemos, y que toman las decisiones, magistrados que se han hecho. Yo los condecoré con la Cruz de Boyacá ahora, ya más viejitos. No fue la Corte Suprema, pero yo condecoré a ellos porque ellos arriesgaron su vida incluso contra el presidente que los amenazaba en ese momento, porque descubrieron la parapolítica. Siguiendo un poco mis debates al principio, pero ellos me superaron en investigación. ¿Dónde están esos debates? ¿Y dónde están esos procesos? Porque quedaron incompletos, porque hubo una toma del Poder Judicial por el cartel de la toga, por nuestros amigos que querían ser presidentes y querían que nosotros fuéramos a la cárcel, porque nos veían como los rivales de la presidencia. Se tiraron el metro subterráneo aquí en este palacio y querían llevarme preso, porque simplemente veían que podía ser presidente y ellos querían ser el poder, pero el poder metido en ese puco de vagabundería que se ha hecho con Odebrecht, que se ha hecho con el narcotráfico, porque el narcotráfico se ha sentado en este sillón, en esta mesa. Y si se sienta en esta mesa, pues imagínense lo que puede suceder en toda la sociedad. Y entonces ahí, ministra, veo el problema central. Estas palabras de Ángela María Buitrago, la ministra de Justicia, de pronto no son las más virales. De pronto no se ha hecho énfasis en eso que ella dijo. Pero es gravísimo. Estamos hablando de justicia. Y mire lo que está denunciando ella. Burocracia, investigaciones que no se hacen, miedo a realizar investigaciones. Así, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacerlo? Y a mí hay algo en lo personal que me ha dejado traumatizado, me pareció inconcebible el tema de Diego Marín, el zar del contrabando, alias Papá Pitufo. ¿Cómo así que 38 años cooptando las entidades, la DIAN, narcotráfico, contrabando, el daño que se le ha hecho al país? Que de esto no se habla. Y lo más triste es que escuchamos a Gustavo Petro diciendo que las imputaciones que le están haciendo es por peculado, por otras cosas, no por narcotráfico.
Entonces, escuchen esto. Cogimos, con ayuda española, el mayor contrabandista de Colombia durante 38 años, ministro Diego, ¿qué? El señor Diego Marín, intentó sobornar hasta mi partido, yo lo impedí, y el señor Diego Marín, que hace 38 años contrabandea a lo grande, tiene una multinacional poderosa del contrabando. Y cuando yo miro la imputación de cargos, eso no sirve, ¿cierto? Porque eso es porque no es por contrabando. Todas las pruebas son por contrabando y ustedes lo tienen, no sé por qué, está por lavado y cohecho, que si no hay pruebas sobre el lavado y el cohecho, sale. Que es exactamente lo que hicieron con el señor ese Pachomalo del Buenaventura. Un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína usando su puesto como jefe del CTI. ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos. Es la misma banda. Por eso me quiere matar a mí, al presidente de Colombia, porque yo lo sé. Y entonces, ¿qué hacen con el señor? Lo capturan, pero no lo están juzgando por narcotraficante. Lo están juzgando por otro delito que sale rápido, y esa es la negociación. Entonces, el mismo gobierno, no el gobierno, el poder, nosotros no tenemos que ver con eso, el poder protege al delincuente mayor porque en el poder están los jefes de la delincuencia. Son delincuentes de marca mayor. Si no, averigüen qué pasa con el proceso de Odebrecht, ministra del Transporte. Porque en Colombia nunca, como en el resto de América Latina, cayeron los peces gordos, sino que pusieron presos los peces flacos. Porque están en el poder. Y porque el fiscal Néstor Humberto Martínez era uno que servía a la banda, o no era el abogado de Odebrecht y del socio. Pues entonces, si el fiscal, si se corrompe la sal, si el fiscal es parte de la banda, me quiso poner preso y no investigó cuando me atentaron en Cúcuta, que yo puse el trino y todo el mundo burlándose. Entonces, no, que un candidato presidencial puede ser atacado por las mafias en Cúcuta y la misma fiscalía no investiga, y el carro ya no existe, donde me dispararon. Y se aprovechó incluso de frases mías en medio de la truculencia, porque yo viví con Bolívar aquí presente el atentado y los disparos sobre los vidrios, y me tocó hasta dirigir, porque a mí me llevó ese carro a un punto que no era la manifestación, como tenía que ser, sino al punto donde me iban a matar, y me llevó la policía de Cúcuta al servicio de una banda que sabemos cuál fue. ¿Cómo la ven? A mí esto de alias Papá Pitufo, de verdad que asombra, ¿no? O bueno, no asombra. Nos da más repudio de cómo funcionan las cosas en Colombia. Y entonces ahí es donde hablamos, y lo escuchamos varias veces de Gustavo Petro, la revolución se necesita más que nunca, porque de nada nos sirve volver y listo, podemos ganar las elecciones otra vez, que Dios lo quiera. Pero si no se hacen esos cambios profundos por medio de una constituyente, apague y vámonos. Va a pasar lo mismo que se ve reflejado en esa reunión de ministros donde Bolívar era el que tenía que estar acá atrás, pero no, está en Santander. Eso es muy, pero muy significativo. Y por eso decidí iniciar el video con esas palabras. ¿Qué es lo que se está presentando? Ojo con eso. Y para seguir, porque lo que traigo acá preparado son sketches de esa intervención de todo ese Consejo de Ministros. Miren esto.
¿Por qué el viceministro renunció después de que hablamos de bajar tarifas de la luz? Presidente, usted como lo sabe, estamos enfrentando en los ministerios, en los sectores. Entonces, ¿quién propuso ese viceministro? Yo cuando llegué, Porque presidente. el que puso un viceministro que no entendió cuál era el programa de gobierno, que es bajar las tarifas de la energía eléctrica, entonces estaba haciendo otro trabajo diferente para otros. Y eso no puede ser en ningún ministerio. El viceministro lo escoge el presidente, pero deja de ser los propuestos por los ministros y ministras. Porque lo que aconteció con el Ministerio de Energía me dejó un mal sabor. ¿Cómo así? Entonces, manifestación del pueblo barranquillero, cambio de la norma tarifaria para bajar tarifas, que se quieren burlar de eso, ¿cierto? La empresa XM, que lo que contestó a la prensa es una mentira. Entonces, no es que no me haya llegado la última página del anexo del... ¿Escuchan eso? La excusa de esa empresa XM es que no me llegó la última página, entonces por eso el software no se ha actualizado y siguen cobrando como se les da la gana. ¿Eso les parece a ustedes normal? Desafortunadamente en Colombia sí es normal. Pero miren esos detalles, que son cosas que yo quiero rescatar. Más que estaba Benedetti, que ya hablamos de eso, de cómo se están presentando las cosas y cómo incluso los ministros han tenido obstáculos. Vean este caso. El viceministro, entonces ahí renuncia. Y ese cargo de viceministro, antes que lo vamos a escuchar, ocupado por los hijos de los hijos, por los hijos del este, de los hijos de los de siempre. Del cambio tarifario, del anexo del cambio tarifario de la CREC. Y entonces, ¿cómo así? Entonces no empezó a hacer la operación de cambio en el software, que es cambiar unos parámetros. Y entonces llevamos ya todo el mes de enero, ya pasamos, y no ha hecho el cambio en los computadores. O sea, las personas están pagando una tarifa ilegal, porque está bajo la vieja fórmula tarifaria en bolsa, que ya no existe. Bueno, y a esas personas que están pagando esa tarifa ilegal, ¿se les puede devolver el dinero? ¿O ya quedaron, como dicen popularmente, entraditos al baile? Ya échele tierrita a esa plata. ¿A ustedes les parece normal esas cosas? Seguro que no, por supuesto. Es increíble. Existe la de la CREC, entonces ¿cómo así que están cobrando con una norma que no existe? Eso es ilegal. Pues es ilegal. Y debe haber una investigación. Y le pedí a la superintendencia que la haga. Pero ¿cómo así que logramos esos éxitos y al otro día, como cosa, el viceministro de Energía, señor Campillo, renuncia? Es él para quien trabajaba. Esto es lo que yo llamo las agendas dobles, ministro. Y yo como nunca lo vi en una reunión ni nada, ni lo conozco. Entonces el ministerio debe, cuando hablamos de viceministros, consultar quién es, quién lo nombró, por qué llegó. Los viceministros son la escuela nueva de la administración en Colombia. Aprenden en la práctica porque no toman muchas decisiones, pero son respetables y deben ser los que van a seguir, porque en general son más jóvenes que nosotros, no siempre, aquí hay muchos relativamente jóvenes. Cuando empezó este gobierno era una especie de ¿cómo es que se llama? Era una manta blanca, pero ahora cada vez es más joven, porque la juventud es la que tiene que dirigir este país en algún momento, pero hay que prepararla. Y los viceministros se usan era para que los hijos de los expresidentes hicieran carrera presidencial. Y aquí es la gente del pueblo, los jóvenes y las jóvenes, no necesariamente siempre jóvenes, del pueblo, con una línea que a veces es discurso, pero que tiene que volverse práctica, eso se llama la praxis. Y entonces la práctica la hacen aquí, al lado de nosotros. Pero no es la gente enemiga.
En esto pues tenemos aquí unas discusiones y yo voy a tomar también decisiones, porque si no estamos creando una escuela, nosotros nos vamos y ¿quién sigue? Entonces aquí está la escuela. Por eso le hago una crítica, porque pasó mucho tiempo en donde ese señor estaba, usted estaba ahí, nunca me dijo nada de que estuviera actuando en contra. Entonces él toma la decisión cuando pierde. Creo yo, no sé, usted me lo dirá, porque puede haber razones personales, puede ser que se fue a estudiar y coincidió con el momento, pero no lo dijo. Entonces no puede haber viceministros trabajando en contra del gobierno. ¿Y qué dijo entonces el ministro Camacho? Que aparte de la respuesta que le da a Gustavo Petro, lo traigo porque nos da o nos reafirma algo que ya sabíamos, y era que esas instituciones, esos ministerios, siguen cooptados por uribistas, manejados por uribistas dentro de los ministerios, y que no están acostumbrados a que se invierta en esa Colombia profunda y olvidada. Esa parte también me pareció bastante importante por parte del ministro Camacho. Y escuchen la respuesta. Son el tipo de cosas que yo creo que el país tiene que conocer también, que lidiamos en un proceso de cambio, de instituciones que no estaban acondicionadas, que no estaban construidas para responder, como usted ha dicho, presidente, a los territorios excluidos, de formas de contratación que no existían en el Estado para poder contratar con la gente, de mecanismos que permitieran, como lo decía, eso que usted nos ha pedido, y es hacer diseños en los propios ministerios para responder al programa de gobierno. Nosotros en el ministerio hemos creado un área de construcción de proyectos, de estructuración de proyectos, de ingenieros que le estén dando la cara al pueblo, que le estén respondiendo al programa de gobierno. Y presidente, yo creo que eso también hay que decirlo, y que el país conozca que aquí estamos luchando internamente en las instituciones. Y también yo no voy a mencionar a ninguno de los funcionarios, no creo que estén en contra, pero presidente, también hay gente que no se la juega a fondo, hay gente que toma sus decisiones en diferentes momentos, y creo que aquí a todos, ministros, ministras, nos ha tocado ver eso, como hay gente que llega hasta un punto, pero no se la va a jugar con toda a fondo, como aquellos que estamos comprometidos con este proyecto progresista a fondo, desde antes, ahora como funcionarios y servidores, como usted ha dicho, servidores públicos para la gente, para el pueblo y para este programa. Y yo creo que en esta oportunidad que tenemos la posibilidad de contarle a la gente, creo que eso es un tema que es importante señalar. Pienso que era importante que escucháramos esas palabras del ministro Camacho, que seguramente se ha visto en todos los ministerios y en todas estas instituciones. Entonces me viene también a la mente la Fiscalía. Hemos sido de pronto apresurados al pedir ya investigaciones. Pero también entonces me pongo en el papel de la fiscal, no estoy defendiendo a la fiscal, no, simplemente hablo lo que me parece. Escuchando estas palabras, pues me pongo también en la piel de esa señora para poder adelantar investigaciones en la Fiscalía. Porque es que escuchamos a la ministra de Justicia, que también está ternada para ser fiscal. Y vean todo lo que ella denuncia y todo lo que ha encontrado. ¿Cómo será entonces en la Fiscalía? Con esos tentáculos que quedaron allá adentro. Esperemos entonces a ver qué ocurre con la Fiscalía. Ya hemos sabido que se vienen imputaciones, que se vienen audiencias en torno al desfalco de la CPS. Y pedimos a gritos también que Barbosa, Mancera paguen a la justicia. Y por eso también, importante el post que envió hace pocos días también Angélica Monsalve, que si Diego Marín canta, Barbosa y Mancera caen. Por eso también estoy muy atento al tema de Diego Marín. Y me preocupa
que lo están juzgando por otras cosas, menos por la gravedad, narcotraficante, contrabando, pero lo están juzgando es por cohecho, lavado de activos. Eso también queremos verlo. Oiga, y otra de las cosas, porque en todo ese Consejo de Ministros, incluso hasta por ahí Gustavo Petro habló de Andalucía, donde yo vivía en Málaga, allá en España, los árabes, de dónde viene el costeño. Y viene de Andalucía. Ustedes no lo sé si han escuchado de pronto hablar a un malagueño, un sevillano. Es muy diferente la acentuación, la pronunciación, que incluso yo digo, con el perdón lo digo, que muchas veces atropellan el español, el castellano que ellos dicen. Pero hasta de eso aprende uno, ¿no? Historia siempre con Gustavo Petro. Pero a mí una cosa que me quedó sonando y me parece de una gravedad absoluta es esto. ¿Cómo así que centenares de funcionarios de migración que cuidan nuestras fronteras los pagaba Estados Unidos? Entonces la prensa, uy, nos quitaron la ayuda, pero es que esa ayuda es veneno. ¿Cómo así que nuestras fronteras las cuidan empleados públicos pagados por un gobierno extranjero? ¿Qué gobiernos hicieron eso tan pecuecos, tan arrodillados? Esto es soberanía. Eso no se puede admitir jamás. Los pagamos con nuestra plata, ministro. Que empiecen a ser nacionales, no obedecen la bandera norteamericana, obedecen la bandera colombiana. Yo nunca he quemado la norteamericana, es respetable, pero allá no es nuestro estado. Nuestro estado tiene su propia bandera. Entonces, por favor, ya de una vez tienen que reformar eso. USAID no puede pagar nuestros funcionarios. USAID se acabó, presidente. O lo que lo reemplace. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando. Eso no es ayuda. Trump tiene razón. Llévese su plata. Porque nuestra aduana debe ser de nacionales colombianos. Con dinero colombiano público. Es obvio. Igual el ejército, ministro de la Defensa. La policía. Entonces, ¿nuestro ejército es de Estados Unidos? ¿O nuestro ejército es el ejército de Bolívar de Colombia? El juramento dice que es la Constitución colombiana y el gobierno de Colombia y el presidente, quien es su comandante en jefe. Por tanto, obedece al comandante en jefe. Y el comandante en jefe obedece a su pueblo, no al pueblo de Estados Unidos. Así yo lo admire. Pero mucho menos a su gobierno. Eso se llama soberanía. Y entonces esa frasecita del Tiempo hoy en primera página es venenosa, completa. Están auspiciando un golpe de Estado. Y un golpe de Estado se responde con una revolución del pueblo. Punto. ¿Ustedes sabían eso? Que a buena parte de migración es que le paga a Estados Unidos gobiernos pecuecos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es que ¿en qué país del mundo se ve eso? Y nos enteramos. O por lo menos, en lo personal, me entero de esto gracias a ese Consejo de Ministros. Llévese su plata, Donald Trump. Llévese su plata. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Arrodillados hasta donde más, ¿no? Gracias, Gustavo Petro. Y también me pregunto yo, oiga, si Trump no hubiera dicho que no más dinero para estos temas, ¿se hubiera cambiado eso? ¿Hubiera salido a la luz pública eso? ¿O se hubiera continuado manejando de esa forma? Pues, llévese su plata, Donald Trump, y tiene toda la razón. ¿Cómo es eso? Increíble. Eso también fue uno de los momentos que a mí en lo personal me
me dejó asombrado, indignado. Entonces, hay muchas cosas. Y habla de Gustavo Petro del golpe de Estado que se tiene que responder con la gente en las calles. Ya es hora. Vamos a esperar qué pasa con la nueva presentación de la reforma tributaria, de la ley de financiamiento, que seguro no va a pasar y que seguro la van a echar para atrás. Y ahí es el momento que debemos decidir salir a las calles. Pienso yo, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, esto, a grosso modo, es lo que traté de recopilar de toda ese largo Consejo de Ministros. De pronto no cogí los puntos que todo el mundo está ya haciéndolos viral, sino aspectos que me parecieron gravísimos, como el tema de la justicia, dicho por la propia ministra, como el tema del viceministro de Energía. Estoy mirando la cuenta de Andrés Camacho si van a presentar alguna renuncia. No sabemos, por el momento no hay ninguna manifestación en torno a eso. Pero pienso que se van a presentar cambios. Estaremos atentos. Y sin duda alguna, un momento penoso de ese Consejo de Ministros fue la actitud de Laura Sarabia. Nos preguntamos, ¿por qué sigue ahí? Sus razones tendrá Gustavo Petro. Pero es indiscutible que por ese lado se ha hecho bastante daño al gobierno. Ojalá no nos lamentemos. Pero, lo digo, por algo el presidente la ha paseado por varios cargos y sigue ahí. Por algo bueno, ¿no? No estamos acá creando chismes ni nada de eso, no. El momento fue este. Pensamientos presupuestales para que podamos tener, o no sé, un servicio de ayuda, porque ya colapsaron los cónsules. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Sí. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Bueno, entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. Que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Ese fue para mí el momento más desagradable. Esa actitud. Y aparte, con mentiras por parte de Laura Sarabia, porque me fui a buscar el post y bueno, Gustavo Bolívar lo ha posteado hace pocos minutos. Por aquí lo tengo. A ver, ¿dónde está el gran Gustavo y ese post? A ver, que se me perdió. Aquí está, no se me había perdido. Es verdad, sí estuvimos en el aeropuerto de Medellín recibiendo a los inmigrantes deportados. Este tuit lo escribió Migración Colombia. Nuestra directora regional, Cindy Henao, se acreditó con su equipo para recibirlos. En Bogotá no nos han permitido el ingreso, pero estamos en mesas de trabajo para lograrlo. Aquí está el post. Y las fotos, Prosperidad Social. Que Gustavo Bolívar decía, y acá dice, ya están en casa, a esta hora Migración Colombia, Prosperidad Colombia, reciben en Medellín a 43 connacionales deportados desde Panamá, cumpliendo con las disposiciones del presidente. Eso lo queríamos dejar claro, porque quedó ese sinsabor, ¿no? Confiamos en Bolívar y sabemos que lo que estaba diciendo era verdad. Pero, ¿esa Laura Sarabia qué? Bueno. Listo. Eso es lo que traía preparado para todos ustedes. Espero que les haya gustado el resumen, llamémoslo así, de momentos que para mí fueron claves, fueron vitales, que de pronto no son los más virales,
pero que sí es muy importante que nos enteremos todos los obstáculos que también están teniendo los ministros y cómo el uribismo sigue dentro de todas estas instituciones y cómo están colocándole, poniéndole ese palo a la rueda a la transformación que necesita nuestro país. Y así va a continuar. Eso no va a cambiar. Pero sí hay una forma de hacerlo. Y depende de nosotros. Depende de nosotros. Cada día toma más fuerza el poder constituyente, el poder del pueblo. Esa es mi conclusión. Y llegamos así entonces a las ñapitas. Por supuesto, aquí tenemos ñapitas. Vendaje. Bonus track en todo nuestro contenido. Y la primer ñapita es esta. Indignante. Bukele pretende negociar vidas humanas con los Estados Unidos. El reciente anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la disposición de su gobierno a recibir criminales estadounidenses inmigrantes deportados en su megacárcel a cambio de una compensación económica ha generado una ola de críticas y preocupaciones en la comunidad internacional. Según declaraciones del secretario de Estado, que ayer vimos que incluso hasta no le quiso dar el abrazo, Bukele ha ofrecido aceptar la deportación de cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal, incluyendo miembros de organizaciones delictivas como la MS-13 y el Tren de Aragua. ¿Perdón? No obstante, lo más sorprendente de su propuesta ha sido la disposición de recibir también a ciudadanos estadounidenses condenados por crímenes, trasladándolos a la polémica cárcel de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Ustedes, ¿cómo les? Dios mío. Dios mío. ¿Esto qué es? Dice Gonzalo Guillén, Hitler nunca llegó al extremo de Nayib Bukele de ofrecer sus campos de concentración para confinar, así porque sí, a los enemigos de sus amigos. Hasta ese punto estamos llegando. Ahí está el post del gran Gonzalo Guillén. Y como si eso fuera poco, ahora en nuestro país, traigo al gran Mamertos, fuerza Mamertos. Por el mensaje se vienen masacres de civiles inocentes en el departamento del Tolima. ¿Por qué lo dice? Cada tolimense debe ser un soldado como en Israel, General Zapateiro, que ahora es asesor en el departamento del Tolima, nombrado por la gobernadora, que la hemos escuchado los ataques a Gustavo Petro. ¡Qué pesar! Y estuve hace poco en el Tolima. Me gustó muchísimo. Ibagué me encantó. Alvarado me gustó. Mariquita, ni se diga. Y ayer escuchábamos a Gustavo Petro hablando también del Tolima, de una experiencia que tuvo con el ministro Jaramillo y que el ministro Jaramillo incluso lo sacó y lo llevó hasta en la clandestinidad, lo llevó al Congreso. El ministro Jaramillo tolimense. Eso es lo que le espera al Tolima. Hablaba Gustavo Petro que era una de las cunas de la revolución en Colombia. Y hacen triste. Pero es la realidad. Siguiente ñapita. León Freddy Muñoz, nuevo senador por el Pacto Histórico. Es un honor asumir hoy la responsabilidad de representar a los colombianos y colombianas en el Senado. Lo hago ante mis familiares, amigos, compañeros de lucha y sobre todo ante quienes confiaron en mí con su voto, con la certeza de que esta curul no me pertenece a mí, sino a cada ciudadano que cree que es posible un país que defienda la vida, lo digno y lo justo. Aquí no cabe la indiferencia ni la resignación. Mi compromiso es inquebrantable con quienes han sido señalados injustamente, con las víctimas, los campesinos y campesinas, y con todos aquellos que han visto vulnerados sus derechos, porque la historia se construye con la firmeza de quienes se atreven a desafiar lo que parece inamovible. Amigos y amigas, sigamos caminando de frente con la cabeza en alto y asumiendo esta curul
por el partido Alianza Verde con el más profundo sentido de la responsabilidad, siempre convencidos de que un país distinto no solo es posible, sino, esa frase me gusta, inaplazable. Convencidos de que un país distinto no solo es posible, sino inaplazable. Aquí vemos el momento ante Efraín Cepeda. Y entonces, así llegamos con esa noticia. Voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro porque estamos pendientes a cambios en ese gabinete ministerial, a un remesón que hablan. Y efectivamente, atención, se han presentado ya 2 renuncias. La primera tiene que ver con el ministro de las Culturas, los Artes y los Saberes, Juan David Correa, que en una carta que le envió a Gustavo Petro dice más o menos lo siguiente: me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo como ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Le reitero públicamente mi gratitud por el reconocimiento y la invitación a trabajar para el primer gobierno progresista de Colombia, como lo decimos, señala en esa carta que le envió al presidente Gustavo Petro. Y por otro lado, también sabemos que esta fue la segunda renuncia, ya que en la mañana, a horas de la mañana, lo hiciera el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, el señor Jorge Rojas, un hombre de confianza del presidente Gustavo Petro. También vimos anteriormente el post que envía Juan Fernando Cristo haciendo la invitación a que todos renuncien. O sea que estaremos esperando, por lo que parece, más renuncias. Entonces, pues estoy acá mirando a ver si hay algún pronunciamiento de Gustavo Petro. Por el momento no, estoy en la página de Juan David Correa y no hay algo que tenga que ver con la renuncia, pero pues sí, la carta que le envió a Gustavo Petro. Entonces, como lo digo, estaremos atentos a más renuncias, a ese remesón, lo llaman los medios de la derecha, crisis en el gobierno Petro, pero pues la invitación está hecha. El que no quiera, pues que dé un paso al costado, porque todo parece indicar que se van a presentar más renuncias. Entonces, nos veremos en una próxima, aquí en Colombia con C. Les invito a las personas que no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal si es de su agrado lo que hacemos y que nos colaboren para llegar a esa meta de 200,000 suscriptores. ¿Lo vamos a lograr? Seguro que sí. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Catatumbo, con C de convención, carajo. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. Abrazos ancestrales desde Bogotá, la capital de la República, y después desde otro lado, no sabemos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Miles y miles de bendiciones. Gracias.